Pero otra de las noticias que tiene consternado a Colombia, y yo tengo que decir que no he visto el video porque no quiero verlo, porque con la narración que he tenido de diferentes personas que sí lo han visto, dije, en estos momentos de mi vida no estoy para ver este tipo de imágenes. Hay una conmoción en todo Colombia por el asesinato de una mujer transgénero en Medellín. Ella se llamaba Sara Millerey y ella perdió la vida después de ser maltratada por una fuerte golpiza con la que le fracturaron los brazos y las piernas, y después de haberle fracturado los brazos y las piernas, la arrojaron a una quebrada para que se muriera ahogada, porque obviamente no se podía mover y terminó ahogada en esa quebrada. Esto ha generado la reacción de muchas personas alrededor del país, pero entre otras, la reacción del presidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta de X, que es como se comunica con muchos de los colombianos, escribió el siguiente trino y dijo: me critican que hable de nazismo, sé perfectamente que el fascismo es la eliminación violenta de las diferencias del ser humano, políticas religiosas, étnicas, de libertad sexual. Esto que pasó en Bello se llama fascismo porque hay nazis en Colombia. Y Ana Cristina posteó el video de dos jóvenes quienes describieron el caso y pusieron en contexto la situación que viven las personas transgénero en el país, porque es que hay una situación de transfobia en diferentes regiones de Colombia y eso no lo podemos desconocer. Sí, así es, Camila. La historia de Sara Millerey, que además ha sido usada políticamente, que esto es increíble que en un momento de dolor para la mamá de Sara Millerey, con quien ella vivía con su madre en el barrio Playa Rica, en Bello, y era un personaje pues que era bien conocido. Ella tenía 32 años, ella trató de luchar por su vida cuando la tiraron a la quebrada La García, y lo que vemos por datos de Caribe Afirmativo, Camila, que es un observatorio sobre todo lo que pasa con la comunidad LGTBI en Colombia, dice que en 2025, solamente este año, han sido asesinadas 24 mujeres trans. Por ejemplo, en el municipio de Bello, el año pasado fue asesinada una mujer trans y un hombre trans, y ahora Sara Millerey. Y hay un tercer asesinato LGTBI en Antioquia, Camila. En Medellín estuvo el asesinato de Hugo Alexander Ramírez en Belén Rosales. En Andes, en el municipio de Andes, asesinaron a una persona trans también, y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo se han tipificado 13 transfeminicidios en Colombia en lo que va de este año. Entonces, lo que estamos viendo son asesinatos de odio, crímenes de odio, y que sí, efectivamente, sí hay sistematicidad y que no es simplemente pues algo que fue aislado. Pues el video que montó el presidente Gustavo Petro, o que compartió precisamente, es este. Les voy a sacar una parte para que ustedes vean a lo que estamos haciendo referencia, y si no están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pues oigan exactamente el video que compartió el presidente Gustavo Petro en su trino con el mensaje que les leí. Ella era Sara Millerey, tenía 32 años, era una mujer trans valiente y soñadora. Fue brutalmente golpeada y arrojada a una quebrada en Bello, Antioquia. Murió después de que la llevaron a un hospital. No resistió después de tremenda golpiza, de ese crimen con sevicia, con odio. Y no es un caso aislado. En lo que va de este 2025, cerca de 23 personas LGBTI han sido brutalmente asesinadas en el país. Casi la mitad de estos crímenes sucedieron en Antioquia. Muchos de estos fueron con completa sevicia, rabia, con total impunidad. En un país en donde infortunadamente muchas personas nos quieren ver silenciados, callados, aislados y muertos. Sara no murió por accidente. A Sara la mataron por ser una mujer trans. Por eso no nos vamos a quedar callados. Queremos con este video convocar a aliados, aliadas, a representantes de los sectores LGBTI, a activistas, a la ciudadanía en general, a que nos manifestemos, a que hagamos un plantón, a que hagamos una marcha, en lo que sea necesario, para que no nos quedemos callados, porque no se puede volver paisaje, porque si tocan a una, nos tocan a todos. No esperemos a que los crímenes de odio toquen a nuestra puerta o de la gente a la que amamos. Pues por esa razón, a esta hora nos acompaña uno de los jóvenes que participó en ese video, Sergio Caballero, que es comunicador social y máster en estudios de género y LGBTI+. Sergio, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio.
Camila y estudio, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Ustedes en el video pues manifiestan que esto obviamente es un crimen de odio y se trata de transfobia. Y como usted es conocedor del tema, ¿qué tan popularizada está la transfobia en Colombia? ¿Qué tan transfobos somos los colombianos? Demasiado transfobos. Colombia es un país completamente transfóbico, machista, misógino, en donde la diferencia y no encajar en el estándar nos cuesta la vida. Tenemos una cifra, como lo decía Lina, perdón, vamos, 24 asesinatos de personas LGBTI en Colombia, más de 13 suceden en la misma región, en Antioquia, y es donde Colombia tiene una expectativa de vida para personas trans que no supera los 35 años, que es una cifra completamente alarmante, porque es que para muchas personas, sobre todo en ciudades grandes, el común denominador es, no, Colombia ha avanzado mucho en derechos. Claro, en ciudades y en Bogotá, en Chapinero, avanzamos, pero si rompemos la burbuja y salimos de Chapinero y nos vamos para Ciudad Bolívar, para Usme, para la periferia y sobre todo para la zona rural en Colombia, el panorama es completamente desolador. Las cifras nos muestran no solamente los asesinatos, la inequidad, la desigualdad, porque las personas trans están destinadas a dos espacios. Sus familias los rechazan, sus familias las desplazan y tienen que recurrir al trabajo sexual, a mucha inhabitabilidad de calle. Digamos, acá en Bogotá el barrio Santa Fe está lleno de mujeres completamente que son desplazadas por sus familias, que son acogidas por otras madres trans. Entonces resulta desolador y muy preocupante. Esa cifra que usted da, que es una que se viene manejando desde hace mucho, que la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años en Colombia, esa expectativa de vida tan bajita es ¿por qué? ¿Porque son sujetas a la violencia por parte de otros colombianos o porque también las mujeres trans se someten a tratamientos hormonales muy complejos y muy confusos, o porque también están en sectores laborales que usted dice la sociedad los relega simplemente a que se prostituyan y no más? ¿Por qué la expectativa de vida es tan bajita? Tiene muchas variables, pero la principal es porque la sociedad las arrincona a lugares completamente violentos y las asesinan, así como también una violencia estructural por parte de las Fuerzas Armadas. Para nadie es un secreto que una de las principales violencias que presentan las mujeres trans es la de la policía. La policía hace redadas en diferentes barrios donde hay concentración de mujeres trans, las arrinconan, les quitan sus papeles. Hace 2 días vimos el caso de la madre que vive en el barrio Santa Fe, una mujer que es de talla baja, de trabajadora sexual, y expuso el caso de cómo 2 policías, por estar en la calle, la golpearon, le quitaron sus papeles, las obligan a desnudarse en frente de la calle. Entonces es una violencia estructural que hace que muchas no superen esa expectativa de vida y muchas son asesinadas brutalmente y nadie se entera, o se enteran y seguimos de largo. Yo, digamos que acá enfrente de ustedes y a nivel nacional expreso de parte de Omar y mía una excusa por haber publicado 3 segundos del fragmento del video que resulta revictimizante. Somos muy conscientes de eso, pero que lamentablemente fue el último recurso que usamos para llamar la atención de la gente. ¿Cómo es posible que Sara fue violentada, golpeada el jueves 4 de abril, el 5 llega a la clínica, muere, y hasta ayer que se hizo viral el video que subimos, la gente empezó a hablar de esto? Porque tenemos que esperar a que nos muestren estas imágenes tan atrozas y dolorosas y revictimizantes para que podamos prestar atención. ¿Qué ha pasado con los otros 23 casos? ¿Qué ha pasado con las 100 personas que asesinan? Con los más de 550 casos de 2024, donde la Secretaría de la Mujer atendió llamados por violencia de trabajo, laboral, familiar. Sergio, usted decía que la mayoría de estos asesinatos en contra de personas transgénero se ha visto principalmente en el departamento de Antioquia. Usted empezaba y decía, somos un país machista, somos un país misógeno, somos un país transfobo. Sí es verdad que en Chapinero, en Bogotá, hemos evolucionado, pero en el resto de la Colombia rural y en muchas partes del país, pues esto sigue siendo así. Pero Antioquia, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en Antioquia que ahí se presentan la mayor cantidad de crímenes a esta población? Yo, la verdad, digamos que no quiero como acusar y señalar, pero sí siento que
hay diferentes departamentos que, encabezados por Antioquia, que tenemos una narrativa que se viene replicando y que hoy, en 2025, por ejemplo, la narcocultura está muy presente en Antioquia. Las dinámicas socioculturales y socioeconómicas de la ciudad muy tradicional que es Medellín y su periferia hace que una persona diversa nunca esté a salvo. ¿A qué me refiero? A que los valores tradicionales y muchas personas que se jactan de los valores familiares, la familia tradicional de mamá y papá. Empecemos que Colombia no es un país de familia tradicional, papá y mamá, porque tenemos un porcentaje altísimo de papás ausentes. Entonces, ¿cuál figura de papá y mamá? Entonces, todo el tiempo estamos reafirmando y recirculando esta narrativa de los valores tradicionales, no muy lejano. ¿Qué pasó cuando subieron la bandera LGBT en el pueblito paisa? Un grupo de personas no la bajó, la pisó, la quemó. Entonces esta narrativa se reafirma y cuando pasan este tipo de sucesos tan atroces como el de Sara, que salga el secretario de Bello a decir que no, uno refiriéndose a su dead name, cosa que no se debe hacer porque niega su existencia, porque niega su vida y su identidad trans, y luego sale a reafirmar, no, es que es un crimen pasional. ¿Qué es un crimen pasional? Porque justificamos la violencia y porque justificamos los crímenes de odio. A Sara la mataron no por un crimen pasional, a Sara la mataron por ser una mujer trans y porque se veía como una mujer trans y porque llena los espacios. Camila, esta denuncia, no sé si ustedes lo saben, pero no es de ahorita. La Fundación Alianza Social LGBTI de Antioquia alertó desde febrero que hay denuncias de limpieza social en Bello, porque hay muchas personas trans contaminando el pueblo y la plaza principal. Entonces esto no es un hecho aislado, esto no es recóndito, Sí, esto señor Caballero. se está alertando. Miremos un poco el caso de Antioquia, concentrémonos en lo que pasa en Antioquia. Usted menciona algunas de las características entre lo que está pasando con la población trans y en general con los crímenes contra la comunidad LGTBI. Hay dos cosas asociadas o dos factores asociados. Uno son los niveles de impunidad cuando hay crímenes y el otro factor es que es una población, es una comunidad que necesita una protección reforzada, que necesita un nivel de protección superior. Y le quiero citar lo que dice el señor Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo hoy en El Espectador. Y él dice una cosa que es muy importante. Dice que en Antioquia, en el departamento de Antioquia, se desaceleró la agenda LGTBI precisamente por la reestructuración de de todo esto que era el cuerpo de protección de derechos para personas LGTBI en Antioquia. Entonces, esas reestructuraciones que son un poco por vamos a ser más austeros, vamos a ahorrar, ¿cómo afecta eso a las poblaciones o a las comunidades como la LGTBIQ+, como a la población trans? ¿Cómo las afecta en el sentido de que se deja desprotegida? Exactamente, y es que no debería pasar que los derechos de las personas de los sectores LGBTI dependan del político de turno. Eso es completamente inviable, incomprensible. Entonces, claro, cuando existen políticas de cambio porque queremos mostrar más números, más austeridad y el puente que abrimos para conectar dos municipios, entonces sacamos presupuesto de política de seguridad, política pública, y es que tenemos que entender que la política pública en sectores LGBTI tiene que tener enfoque diferencial, porque es que todos los sectores sociales LGBTI son interseccionales e intersectoriales. No podemos creer que una política abarca todos los grupos sociales, porque no es, porque es que una persona trans que viene del campo, que viene huyendo a las grandes ciudades, tiene otras necesidades, no tiene una red de apoyo emocional, económico, social. Entonces, si quitamos la ayuda en la que, por ejemplo, alcaldías locales o la alcaldía o la gobernación brinda apoyo a emprendimientos, capacitaciones, atención en salud a las mujeres trans o a hombres trans, estamos desahuciando por completo todo el proceso y toda esa cadena de violencia estructural. Entonces, claro, cuando una mujer llega, no encuentra apoyo, va a las diferentes entidades sociales y digamos que gubernamentales para recibir ciertos apoyos,
y no los encuentra, lo único que se encuentra es una pared, empezando con, es que su nombre no coincide con como se ve, va a un hospital y no las atienden. O sea, esto no lo estamos inventando. Una mujer trans no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no tiene un acceso laboral. Sí. Entonces es muy difícil porque empezamos a vulnerar derechos. Estamos hablando de que se le vulneran una cadena de derechos. Sí. Sergio, ustedes en el video que precisamente publicó el presidente Gustavo Petro hacían un llamado, ¿no?, a la unión de diferentes grupos, pues para que hubiese una lucha y para que se alzara la voz por esta comunidad. Y usted dice que la creación y la política pública es muy importante, pero ¿cuál ha sido entonces el papel del nuevo Ministerio de la Igualdad, que tiene precisamente como foco atender a esta comunidad, atender a esta población y velar por sus derechos? ¿Qué trabajo han venido haciendo? ¿Qué les han dicho sobre esta situación? ¿Se han citado a mesas técnicas? ¿Cuál es el trabajo de este ministerio? Sí, digamos que acá hay un punto importante, y es que en este preciso instante tenemos un Ministerio de la Igualdad, pero no porque tengamos un Ministerio de la Igualdad, entonces de aquí para atrás todo estuvo bien. Esto no son hechos aislados, llevamos años y años denunciando violencia sistemática, asesinatos, redadas y demás. Entonces, digamos que no separemos lo uno de lo otro, porque es una injerencia completamente ligada a las alcaldías, a las gobernaciones, a la policía, a todas las entidades estatales, de que no es un hecho aislado. En cuanto al Ministerio de Igualdad, hemos estado hablando justamente porque sí sentimos que hay un vacío, no podemos negarlo. Este ministerio, digamos que hay mucha tramitología, pero poca ejecución. Sin embargo, conocemos desde adentro, de personas que laboran en el ministerio o muy cerca del ministerio, que se están adelantando, digamos que ejercicios que puedan ir de cara a la población y de cara a la Constitución, a las leyes, a quienes deberían ejecutar las leyes, porque muchas leyes están escritas, simplemente no se ejecutan y pasan de largo. Entonces, sí estamos muy pendientes de eso, también de las mesas LGBT, de las organizaciones activistas en derechos LGBT, pero sí es verdad que hay un vacío, y como sectores sociales estamos completamente solos. Por eso el llamado que hicimos con mi esposo es que si nos tocan a una, nos tocan a todas, y así salgamos nosotros y nosotras y nosotres a todas las ciudades a marchar, a velatones, a plantones, lo vamos a hacer, porque es que se les volvió paisaje que entonces atacan a una en la calle sola y no pasa nada, y seguimos de largo, y no va a pasar así. O sea, estamos cansados de denunciar, de levantar la voz, y vamos a seguir exigiendo, porque creemos que tenemos muchos derechos adelantados, y no es verdad. Estamos en un retroceso a nivel mundial de derechos sociales, de derechos de la mujer, de derechos LGBTI, sí, que no vamos a dar el brazo a torcer, la verdad. Sergio, ustedes han detectado la existencia en Colombia de grupos o movimientos organizados de personas dedicados a ejercer violencia contra los grupos LGTBI, contra esta comunidad. El presidente Petro habla de la existencia de nazis en el país. ¿Ustedes creen en esa teoría? Estamos completamente seguros, la verdad. No, empezando por las mujeres transodiantes, que es un feminismo TERF, digamos que en términos castizos, con caras muy visibles, como ustedes ya lo saben, de escritoras, de periodistas, donde desde esa narrativa se refuerza la idea de que están mal, de que estamos mal. Entonces es necesario ponerle cara, y muchas reconocen a varias de feminismos transodiantes. Este grupo que anulaba y pedía limpieza social en Bello no es un grupo aislado, también hay, digamos, que conocimiento en otras regiones del país, grupos armados. Un informe importante que hizo, los informes de la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Hay un libro muy interesante que se llama Ser marica en medio del conflicto armado en el Magdalena Medio, muestra cómo todos los años, de diferentes maneras, pero de maneras sistemáticas y estructurales, se ejecutan violencias. Entonces esto no es, digamos que lo que hace referencia al presidente Petro, ya obviamente no podemos decir a ciencia cierta que sea un grupo nazi, pero sí hay grupos que nos intentan arrinconar, que si ven una mujer sola en la calle trans, que sea visiblemente trans, le ejecutan violencia, y lo veo yo porque pues, vivimos acá muy cerca del barrio Santa Fe.
en la periferia, cuando tenemos encuentros de comunidad, ollas comunitarias, son hechos muy recurrentes, más de lo que ustedes creen. Pues Sergio Caballero, experto precisamente en estudios de género LGBTI y quien pues fue el video que compartió ayer el presidente Gustavo Petro por la muerte o el asesinato más bien de Sara Millerey. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio, por ayudarnos a hacer conciencia sobre lo que usted dice. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar como sociedad y que todavía no hemos sido lo suficientemente conscientes, y solo con este tipo de situaciones es que como que hay un cimbronazo en los colombianos. Gracias por haber estado aquí en Blue Radio. Camila, a ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que sigamos abriendo los micrófonos a más personas, a más organizaciones LGBT, mujeres trans, y que de verdad hagamos un llamado. Quienes estén en Bogotá o en diferentes ciudades, ahí van a ver velatones. En Bogotá va a ser en el Parque Los Hippies a las 6 p.m. Los esperamos, les esperamos. Por favor, no sigamos de largo, dejemos de nombrar las cosas, nombremos las cosas por su nombre. Fue un asesinato, fue un transfeminicidio de Sara, no se llamaba de otra manera, se llamaba Sara y era una mujer trans. Así que gracias a ustedes por abrirme los micrófonos, y los vemos entonces esta noche a las 6 en el Parque Los Hippies. Un saludo especial. Sí, efectivamente, Camila, es un crimen de odio, así es como hay que llamarlo. Mire, a mí me gustaría citar a un colega de aquí de Antioquia, que es Sergio Mesa, y él hacía ayer una sugerencia que es muy pertinente, creo yo. Él dice, el trino sobre el trino del presidente Gustavo Petro, cuando el presidente le solicita a la policía que se dedique a establecer los responsables. Él le dice: presidente Gustavo Petro, a través de la oficina del Alto Comisionado de la Paz se puede esclarecer el hecho. ¿Y qué es lo que dice Sergio Mesa? Dice: la delegada Isabel Zuleta, la congresista Isabel Zuleta y el comisionado Oti Patiño, ellos pueden hablar con las personas que están en la mesa de paz urbana, o sea, estas personas que están recluidas en Itagüí y que están en ese laboratorio de paz urbana del Valle de Aburrá, porque este lugar, el barrio Las Playas, ha sido, el barrio Playa Rica, de Bello, ha sido del dominio de alias Tom. Entonces dicen, pues este es uno de los máximos, alias Tom es uno de los máximos criminales que está en la cárcel de Itagüí. Entonces él tiene dominio de esa zona. Que le pregunten: mire, usted que es el que sabe cuáles son los criminales que actúan en esa zona, pues ayúdenos con esto. O sea, ya se están ofreciendo recompensas, todo eso se está manejando como se han venido manejando las cosas en Antioquia últimamente, que es a punta de recompensas. Pero aquí también es directamente donde ha habido el dominio territorial criminal, y mirar por ahí si se puede alcanzar a quienes fueron los responsables del asesinato de Sara Millerey González Borja.